Franz era el tercero de tres hermanos en una familia polaca. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. En menos de 3 semanas, Polonia cayó. La conquista militar puso a Alemania en posición de establecer un nuevo orden, un plan para abusar y eliminar a los llamados indeseables. Los nazis forzaron a los judíos a entregar todas sus pertenencias de oro y de plata. Los judíos perdieron el derecho a ser inquilinos y fueron reubicados en casas judías. En 1940, el gueto de Lodz, en la Polonia ocupada, fue amurallado y aislado del mundo exterior con 230.000 judíos encerrados dentro. Franz, un niño de solo 11 años, cuando poco a poco vio morir a sus dos hermanos mayores a raíz de la mala alimentación dentro de los guetos. Meses después, Franz y sus padres fueron llevados a campos de concentración en Auschwitz-Birkenau. Sus padres y él fueron separados a sí mismos a diferentes grupos por género. Franz fue empleado como mano de obra en dicho campo de concentración. En mayo de 1941, la madre de Franz muere a raíz de contraer tifus. Eran momentos muy duros para él, pues de su familia solo quedaba su padre. Hambre y preocupación eran su día a día. En el invierno de 1941, Franz intentó escapar al lado de un grupo de judíos, los cuales fueron descubiertos por soldados de la SS. Todos fueron atrapados, en excepción Franz, quien de una manera suspicaz pudo esconderse y no ser descubierto regresando a su barracón. A la mañana siguiente, todos los prisioneros fueron sacados al patio para presenciar el asesinato de quienes intentaban huir. Estos fueron llevados a la horca. Para sorpresa de Franz, entre el grupo de personas en la larga fila estaba su padre. Creía que su hijo también había muerto durante los traslados de prisioneros a campos de trabajo forzados. Ese fue uno de los episodios más terribles para Franz, quien desde ese día decidió que lucharía hasta el final y que por muy difícil que fuera su situación, sobreviviría. Años más tarde, un médico llamado Joseph Mengele, más conocido como el Ángel de la Muerte, debido a sus experimentos mortales con prisioneros, seleccionó a Franz para ser llevado a un laboratorio hasta Hamburgo, Alemania. Esto con el fin de practicar experimentos con jóvenes, donde al final eran asesinados sin tener éxito alguno. Los menores estuvieron acompañados por 4 prisioneras, 2 enfermeras polacas y una farmacéutica húngara, las cuales serían ejecutadas al llegar. Para Franz era una pequeña alegría salir de ese terrorífico lugar, donde una vez fue llevado con su familia. Lo que Franz no sabía era lo que vendría a continuación. Al llegar fueron llevados a sótanos donde día a día serían pasados al laboratorio y luego comenzaría la operación, donde finalmente morirían todos. Era el día, le tocaba el turno a Franz. Una enfermera de turno pasaba la última revista en su habitación. Esta le miró a los ojos y le preguntó que de dónde era. Franz le respondió y al mismo tiempo le preguntaba que si ya sería liberado como le dijeron al salir de Auschwitz. Pero algo muy sobrenatural pasó en ese momento. Nuevamente la enfermera le preguntó por el nombre de sus padres. Y Franz nuevamente respondió a su pregunta. La enfermera se dio cuenta que hablaba con el hijo de su gran amiga de infancia, quien era judía y de la que nunca supo más nada. La enfermera era una polaca no judía quien había sido reclutada por la SS. En ese momento la enfermera tomó la decisión de salvar una vida arriesgando la suya. Fue entonces cuando tomó de la mano a Franz y lo llevó a escondidas hasta un camión que llevaba algunos insumos para Auschwitz. La mujer le explicó de lo que se trataba todo y le dijo que no saliera del camión hasta que se detuviera en el campo. Franz hizo lo acordado con la enfermera. Al llegar la noche salió del camión y se dirigió a su antiguo barracón. Con gran miedo, solo se esperaba lo peor, que los guardias lo descubrieran y finalmente fuera llevado a la cámara de gas o finalmente asesinado por incumplir las normas del Dr. Mengele. Sin problema alguno, Franz finalmente pudo llegar al lugar donde había estado. Al amanecer del 27 de enero de 1945, un soldado de la SS pasaba revista mientras descubrió que el chico había escapado de los laboratorios de Mengele en Hamburgo. Franz esperaba lo peor. Con una mirada al cielo replicó: «Dios, no me desampares». El chico era llevado por el soldado a manos de sus superiores. El final no sería el mejor para Franz, pero en medio de un brillante sol, ráfagas de fuego entraban al campo de concentración con más prisioneros judíos en toda Polonia. El 27 de enero de 1945, los soldados rusos liberaron los miles de prisioneros que los alemanes habían dejado atrás en el campo de concentración, siendo los rusos victoriosos ante el imperio nazi. Franz y muchos prisioneros pudieron ser liberados después de tantas torturas.